un grato siempre, un momento grato delante de la presencia de Él, con alegría, con gozo, y que el Señor nos guíe totalmente. Bueno, vamos a entrar un poquito a recordar. Nosotros en el capítulo 1 de la carta de Pedro tuvimos un recorrido en la cual Pedro estaba exhortando en el capítulo 1 hasta el 4, estaba confirmando la esperanza y que la esperanza en Cristo y la necesidad de tener el conocimiento de Dios. No está en la pantalla, ahí nomás vamos a recordar. Tranquilos, tranquilos. Entonces, en el capítulo 1 hasta el 4, del versículo 1 al verso 4 del capítulo 1 en segunda de Pedro, entonces Pedro hace una confirmación y muestra la necesidad de un conocimiento de Dios, si bien es cierto a través de ciertas virtudes, pero más de una relación personal. Él exhorta por fe y de buenas obras para afirmar una vida en Cristo, versos 5 al 11. Y hay que tener cuidado, dice, no, de que nosotros debemos ir de la mano, no, sabiendo de que lo que hizo Jesucristo es lo que se debe poner dentro de nuestro corazón, verso 12-15. Él les advierte y le pide constancia en la fe en Cristo, que no es solo un momento, como ya ustedes saben, en la cual uno acepta al Señor y ya pasa el tiempo, ¿no? Y ya después, bueno, hago lo que normalmente se hace en la iglesia, sino que la fe es una constancia, es un presente. Todos los días hay que alimentarla, al día siguiente más, porque damos gracias a Dios de estar vivos y poder hacer las cosas que Dios desea y estar siempre en su presencia y en sus caminos. Entonces, Él nos motiva a seguir hacia adelante porque la presencia de Dios nos da ánimo a seguir. Sea lo que tú tengas presente en ese día, ¿no? Lo que te haya ocurrido. Desde lo más malo hasta lo más bueno, saber ser agradecido en todo. Agradecido porque en lo malo aprendemos nosotros y en lo bueno nos da humildad. Siempre cuando nosotros recibimos cosas excelentes y extremadamente buenas, el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que aprender a ser humilde, sabiendo que no son por las virtudes, sino porque Dios le plació hacer las cosas. Y cuando estamos en sufrimiento o pruebas, como quieras llamarle, tú estás siendo probada tu fe. Y esa fe tenemos que nosotros salir victoriosos porque confiamos en el Señor. Estamos aprendiendo a confiar en el Señor, a tener más confianza en Él, no más fe, sino más confianza en las cosas que Dios está haciendo con nosotros. Entonces el capítulo 1 fue pues un reafirmar, ponerle un sello, ¿no? Y Pedro lo que hacía en ese momento, estaba dando un testimonio porque él había visto con sus ojitos y había hecho también la negación a nuestro Señor de todo lo que él había vivido con Jesucristo y cómo Jesucristo lo levanta y le dice, bueno, entonces apacienta mis ovejas. Entonces llega un momento en que nadie le puede decir a Pedro que lo que él está diciendo es una fábula o es un cuento o es solo querer pasar el rato, sino que realmente Pedro estaba afirmando con su testimonio, como lo hacemos nosotros, que hemos tenido una visión, una relación con el Señor, y eso es lo que yo a ti trato de compartir, o lo que todos nosotros tratamos de compartir. Pero al final del capítulo, él dice, bueno, no solo es mi testimonio, sino también la palabra profética, la palabra que está escrita, que se ha cumplido en la persona de Jesucristo. Esa es la verdad absoluta. No me crean a mí, no me crean lo que yo digo, pero la palabra, esa es la que está dando un refrendo a todas las cosas que yo les estoy dando testimonio. Ya no lo doy yo, sino es las profecías que han hablado del Mesías y que se ha cumplido en Jesucristo nuestro Señor, es la que dan fe de lo que yo estoy diciendo. Y es por eso que a ustedes los animo, dice Pedro, comienza a animarles de que crean en la palabra, escudriñen la palabra y encuentren ahí las profecías. Es por eso que en ese verso 19 da pie a lo que vamos a ingresar nosotros. Miren, este capítulo 2 lo vamos a poner en tres partes.
del verso 1 al 3, del 3 al 11 y del 12 al 22. En el verso 1 al 3 vamos a hablar sobre la presentación o el perfil de los falsos maestros. Del 3 al 11, cuando llegue el momento, se va a anunciar el castigo para esta gente. Y del 12 al 22, una descripción de la conducta, que la vamos a ver desde un principio, pero una descripción de la conducta, el porqué, el comportamiento de lo que se está estipulando en el capítulo 2. Entonces, nosotros vamos de lleno a entrar al verso 1. Y miren lo que dice. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Este versículo, aunque ustedes parece que se lee así de largo, pero tiene mucho que ver con lo que se está hablando en el primer capítulo, los últimos versos con respecto a la firmeza de la palabra de Dios a través de las profecías. Y que las profecías las trae ¿quién? El profeta. Y el profeta de Dios lo que trae es la palabra de Dios. Y ahora nosotros vamos a ver cómo nosotros entender cuándo es un profeta realmente que viene de Dios, o en este entonces valorar y ver cuáles eran las verdades de un profeta y uno que se hacía pasar como profeta. Y que acá lo que está haciendo Pedro es hacer una semejanza entre lo que sí hubo unos falsos profetas y lo que va a haber. Nosotros debemos entender que la segunda parte de este mismo versículo dice, como habrá entre vosotros falsos maestros. Quiere decir que en ese momento no habían, pero que iba a haber. Por consiguiente, es una profecía. Entonces nosotros debemos estar atentos. Ahora, han pasado un montón de años, más de 2000 años, y que cada época ha traído pues a sus engañadores. Y a nosotros en estos tiempos que están sucediendo cosas que ya están anunciando los principios de dolores, nosotros no nos debemos quedar así nada más esperando lo que ocurra, debemos participar espiritualmente de estar anhelando la presencia de nuestro Señor cuando Él le guste, cuando Él sea apropiado para Él, venir a llevar a su iglesia y que se cumpla todo lo que Él ha puesto en la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver el versículo 1. Miren, el versículo 1 tiene todas estas particiones y las vamos a ver una por una. La primera parte habla de falsos profetas, pero en referencia a de que también en ese tiempo, el Antiguo Testamento, había no solo personas que hablaban de parte de Dios, sino otros que buscaban ir en contra de las cosas de Dios. Vamos a ver, falsos profetas. Vamos a ver un poquito el perfil de un falso profeta para ir entendiendo. ¿Y de qué nos sirve a nosotros esto? Para que ahora en este siglo, en este momento en que estamos en la iglesia, podamos determinar a aquellos hermanos que de alguna forma toman, ¿no?, el uso y dicen, Dios me ha dicho. Y hay que tener cuidado, ¿no? Como que si Dios es tu compadre, lo has visto en un restaurante, has comido con él, y ahora vas a otra persona y le dices, Dios me ha dicho. Hay que tener respeto de las cosas del Señor. Entonces vamos viendo qué es lo que va a hacer separar a un profeta o alguien que recibe palabra de Dios directamente y se manifiesta por el Espíritu Santo a uno que se hace el que es el profeta, que es un imitador, como quien es la raíz de esta imitación, que es Satanás, que es el ángel de luz, el mentiroso. Entonces él tiene pues sus huestes y gente que trata de entre el trigo y la cizaña hacer un entrevero para la gente que no está abusada, para la gente que no lee la palabra de Dios, para la gente que no está cohesionada con la voluntad de Dios, no sepa a quién seguir y escucha nada más y cree que esa es la verdad y sigue. Ahora vamos a saber la responsabilidad que tiene el profeta y la responsabilidad que tenemos nosotros, de aquellos que de repente seguimos algo equivocado y por qué lo seguimos. Bueno, vamos a ver un poco el perfil. No quiero ponerme legalista en esto, pero
Parte del perfil de los falsos profetas en el Antiguo Testamento es que les faltaba templanza. Ellos no tenían freno a todas las emociones, estas que nosotros llamamos la carne. No podían dominar la carne. Entonces estaban en un desenfreno, eran totalmente seguidores de sus emociones que iban en contra de Dios. Y también tenían la otra parte en su vida que era la codicia. Entre lo que era carnal y lo que ellos deseaban llenarse los bolsillos, por decir así, y como dicen ahí, comían la grosura de las ovejas, lo mejor que era para darle a Dios se lo comían ellos. Entonces vamos a ver estos versículos, a ver cómo nos guían. Isaías 28:7. Hay que tener cuidado. Dice, pero también estos, se refiere a los profetas, erraron con el vino y con sidra y se entontecieron. El sacerdote y el profeta, todos los que servían a Dios estaban metidos ahí, en ese problema. Erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión y tropezaron en el juicio. Aquí nos está mostrando que ellos al hacer uso de ese deseo incontenible, que es el pecado, la concupiscencia en su corazón, y este caso relacionado con el vino, posteriormente a eso, estando en esa condición, se animaban a hablar de las cosas de Dios. Por consiguiente, todo lo que ellos estaban haciendo salía totalmente distorsionado, no tanto por lo que decían, más es por lo que hacían. Por eso el Señor dice, por los frutos los conoceréis. Puede, como ustedes se acuerdan de Faraón, cuando Moisés va a pedir la salida de su pueblo, y entre los magos de Faraón y el poder del Señor con la vara de Moisés, salen dos serpientes y la vara de Moisés se convierte en serpiente y se come a las dos otras serpientes. Eso es para que vean que pueden hacer similitudes, pueden haber señales, pero el poder de Dios siempre es el que prevalece. Pero entonces, ¿cómo discernir nosotros en ese sentido? Entonces, por los frutos vamos a discernir, no por lo que me dice la persona, sino porque lo que me dice debe ir de acuerdo a su comportamiento. Ese fruto, ese es el que nos va a nosotros a dar. Ustedes deben, dice, siempre deben probar a los espíritus. ¿Cómo los prueban? ¿Cómo le llaman esas cosas? Con dichos o con cosas que contrarresten lo que los demás están diciendo. No, con el fruto los conoceréis quiere decir que se va a ver qué hacen. La naturaleza de ellos va a aflorar y se va a determinar cómo ellos son. Como por ejemplo puede ser algún líder que predica, que enseña, sale, evangeliza, todo lo que tú quieras, pero que por lo bajo él está haciendo carnalmente lo que desea. A las finales, en algún momento, la gracia de Dios va a determinar que la luz de Dios alumbre el pecado de este hombre y se dé cuenta, primero, para que se arrepienta, y segundo, para que no ocasione los problemas que está ocasionando con su temperamento y con su forma de ser. Estoy poniendo este ejemplo que podría ser, no me refiero a nada específico, pero vemos entonces que la acción de esta persona, la concupiscencia de esta persona envuelve lo que quiere decir de Dios y manda una equivocación, un dato errado. ¿Qué más dice en Miqueas 3:11? Dice que sus jefes juzgan con cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros, dice. Entonces, uno pudiera decir, bueno, están diciendo unas cosas, se están cumpliendo, pero la forma con que ellos están procediendo, que es por codicia, por dinero, estás invalidando todo lo que dicen, así se cumpla. Así se cumpla. Y si se cumple, debe cumplirse a favor de las cosas de Dios y no a favor de ellos. Que ese es el propósito que vamos a ver más adelante. Miren,
Vamos a agarrar algunos versículos que nos van a apoyar un poco más. Vamos a ver 3 versículos. En Deuteronomio 13:1-3. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosle, que dice, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios está probando para saber si amáis a Jehová, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Miren en este versículo que está diciendo, si se cumpliese, pero aún así se cumpliese, lo saque a ustedes, a mí y a todos los creyentes del camino de nuestra adoración a Dios. No, no hay que seguir, porque Dios está probando nuestra fidelidad a Él, porque Él ha hablado más por el Espíritu Santo en tu corazón. Entonces, cuando alguien venga con cositas que son de repente muy gustosas, pero sea para no obedecer la palabra de Dios, para no someterte a la autoridad de Dios, por ende a la autoridad dada y delegada a sus ministros, y así la enseñanza misma de la palabra, entonces tienes que tener cuidado. Hablará muy bonito, será muy espectacular en sus prédicas o en todo lo que te pueda enseñar o compartir dentro de la iglesia sin necesidad de estar en púlpito, y tú dices, uy, qué bonito suena y todo esto, pero si es para jalarte de la voluntad de Dios que te está enseñando el Señor a través de la palabra de Dios mismo, entonces no lo hagamos, porque Dios está probando ¿qué? Tu fidelidad. Ese sentir que hay en tu corazón, ese ardor que hay en tu corazón, que quema porque tú quieres hacer la voluntad del Señor, y esa quemazón es tu santidad que Dios te está regalando y te está santificando. Entonces no le hagamos caso a esa gente, ¿ok? Así nos pinten pajaritos en un cuadro. Bueno, sigamos entonces a Jeremías y vamos a ver qué nos dice Jeremías. Dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Y se han avergonzado de haber hecho abominación, o sea, ¿se han arrepentido? No. ¿Qué más dice? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. En este versículo, nosotros vamos a ver que todos aquellos que quieren salirse de la voluntad de Dios enseñando la palabra de Dios misma son engañadores. Definitivamente. Todo el que te quiere vender, vamos a poner así, papa por camote, están fritos, porque ya el Señor ha establecido el camino, y el camino es Jesucristo nuestro Señor. O sea, nada de lo que te enseñen puede salir de ese camino, porque ese es el único camino que nos lleva al Padre. No nos lleva fábulas, no nos lleva normas, no nos lleva nada que anteponga las cosas del Señor. Solo el Señor es el que nos lleva a la presencia de nuestro Dios. Y ya está estipulado ese camino. Entonces todos los que vengan son engañadores. Y más que dice, no tienden a avergonzarse, o sea, siguen haciendo el mal. Dios siempre da la oportunidad hasta el más malo de que se pueda arrepentir. Pero hasta el más malo, por ser tan malo, él mismo busca entonces sus partes internas de su concupiscencia, sus excesos de los deseos, para hacer lo que él quiere y no la voluntad del Padre. Por consiguiente, el Señor dice, caerán, caerán.
Y vamos a esta parte. Ustedes saben que cuando el Señor les prohibió a Adán y Eva comer del árbol, le dijo que ciertamente morirán cuando ellos coman de ese fruto que el Señor estaba prohibiendo. Mucha gente después agarró y dice, no, no murieron. Como dijo Satanás, hoy no han muerto, no se han dado cuenta, no han muerto. No, sí habían muerto desde el momento en que desobedecieron. Pero van a morir cuando Dios determine que mueran. Y ese va a ser su tiempo. Cuando ya desaparezcan, si tú quieres poner la palabra morir, desaparecer, bueno, eso va a ser su tiempo. Cuando Dios lo determine, no cuando tú creas que va a ser, pero desde ya, desde el momento de la desobediencia, cualquiera que esté en esa desobediencia ya perdió y ya está muerto delante de la presencia de Dios porque perdió la paz con él. Se condenó a sí mismo. En este caso, Jeremías está hablando de esta gente que no se arrepiente. Hace las cosas malas y no se arrepiente. Y cuando está hablando esta pregunta, esto que está entre signos de pregunta, es porque el Señor mismo dice, ¿no? ¿Qué? ¿Y se han arrepentido? Como que el Señor dándole más oportunidad para que se arrepientan y no les pase lo que le va a pasar. No, no se han arrepentido. Entonces no se han arrepentido, entonces caerán cuando yo lo determine. Y yo lo he determinado, pero el tiempo es mío, no el tiempo es tuyo. Y eso va a pasar en su momento cuando el Señor venga y haga el juicio. Vamos a ver Zacarías. En Zacarías dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. También haré cortar de la tierra a los profetas y a los espíritus de inmundicia. Lo que nosotros estamos viendo, cuando llegue el momento en que el Señor venga, todo eso va a desaparecer. Y aquellos pues que creen que se están llevando la plata y son millones y tienen riquezas y tienen todo, haciendo lo malo, van a desaparecer. Llegará su momento y en el momento que va a ocurrir, esa es la voluntad de Dios de ese momento. Y nosotros lo que tenemos que hacer es perseverar en contraposición a aquellos que siguen haciendo el mal. O sea, no mirar que al que está haciendo mal, entre comillas, le salen las cosas bien, porque tu corazón se va a engañar de eso y no debes permitir eso. Tú debes dejar ahí en manos del Señor y no seguir las cosas malas de esta gente. Y tú seguir y perseverar, como dice la palabra en el Deuteronomio 13:1-3 al final, porque Dios está probándonos nuestra fidelidad con Él. Nos está probando. Sigamos. Miren lo que dice el Nuevo Testamento con respecto a estos falsos profetas. Dice Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero que están dentro son lobos rapaces. ¿Quién lo dice? Si está en rojo, ya saben quién es. Estoy solo, me han dejado, no me dejen. Estamos por atentos, favor. amigos, Jesús, estamos Jesús. Aleluya. Yeshua. Entonces, de nuevo, y esa, ahí está. Mashiach HaMashiach, ahí está. Entonces, él está ya diciéndonos, miren, desde ese tiempo que va a ocurrir. Los falsos profetas con el Antiguo Testamento y en el Nuevo con los maestros que realmente la función es la misma porque estás dando una interpretación de la palabra, estás trayendo palabra de Dios. Pero hay algunos pues que manejan la palabra de Dios para total beneficio, ¿no? Porque dicen cosas y hacen cosas en las cuales ellos salen como si fueran los tromes, cuando eso no debiera ser, porque el trome es la palabra y la palabra le pertenece a Jesucristo. O sea que es Jesucristo quien tiene que salir como el trome, el maestro, el sabio, no aquel que esté llevando el mensaje. Entonces, en ese sentido, el profeta y el maestro deben someter su vida al espíritu, no someter uno al espíritu que está hablando, de que no manejarlo de la mala manera. Más dice, aún dice, miren, Mateo 6:16, por los frutos los conoceréis, que estábamos hablando al principio. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?
Para entender esto, miren a qué significa. El primer cuadro dice, uva de los espinos, es de acá. Aquellos que conocen de dónde salen las uvas, salen de la parra, de acá va a salir uva, de estos espinos, ni a cañones. Ni a cañones sale acá. O sea, es difícil. De una mala hierba, es difícil, de una raíz ya podrida, salgan cosas buenas. Entonces, por los frutos lo vamos a poder conocer, porque la tendencia de esta persona siempre va a tirar para el monte. Siempre esas malas cosas le van a aflorar porque él no se arrepiente. No porque esté sentenciado, sino porque no se arrepiente el corazón. ¿Y qué más dice del otro lado? Los higos. Dice, los higos salen de los abrojos. Miren qué cosa es un abrojo. Ese producto va a botar de esto higo. No sale de acá. Es imposible. ¿La higuera es así? No, no sale. Los que conocemos, no sé si han podido ver alguna higuera, pero ustedes ven que tiene unas, unas ramas largas, hermosas hojas, y de ahí con el higuito negrito o verde cuando sale negrito y que puedes comerlo. De acá no va a ser eso que va a salir. Es decir, esa naturaleza de ellos está sentenciada porque ellos mismos lo han decidido seguir. Entonces, estemos seguros que por los frutos sí los vamos a conocer y no nos van a engañar. Podrían darte una parte exterior de lo que son, pero a las finales te vas a dar cuenta. Vas a ver de dónde cojea, como dice. ¿Ok? Miren, entonces nosotros hemos visto a los falsos profetas en su naturaleza, en que su naturaleza por los frutos lo vamos a conocer, su tendencia es buscarse ellos. ¿Quién levantó la mano ahí? ¿Alguien quiere entrar? David, ¿Alguien quiere David, decir algo? solo para acotar algo, ¿no? Algo, un detalle. Diga Eh, usted. es interesante porque muchas veces se ha malentendido ese texto cuando se dice por sus frutos los conoceréis, ya que el fruto sale naturalmente, sale si tú en tu naturaleza eres, eres la vid, ¿no? O sea, o perteneces a la vid. O si Ujú, tú en tu naturaleza eres planta de higo, naturalmente vas a botar higo, ¿no? O vas a producir higo. ujú, Entonces, no hay nada que forzar. Y lo interesante es que el texto no dice por los milagros o por las señales los conoceréis, porque como tú lo has dicho hace un momento, mucha gente hace cosas externas que podría parecer que son de Dios, pero aquí el texto del énfasis es como lo que tú decías al principio, ¿no? Por su forma de vida, por su forma como vive lo que está enseñando, se le va a conocer, ¿no? No tanto por lo que las cosas externas que vaya a hacer o cómo vaya a vestir o la manera como habla o porque sí tiene una Biblia bajo el brazo. Esas son cosas que fácilmente se puede imitar, pero creo que jamás un trigo, la única distinción entre un trigo y una cizaña siempre va a ser el fruto, ¿no? Y el fruto naturalmente sale del trigo, ¿no? Entonces, si es creyente genuino, no hay nada que forzar, simplemente seguir la guía del Espíritu Santo, ¿no? Y si no es creyente, por más cosas que haga, diga, siempre le va a ser notorio de que no es de Dios, ¿no? O sea, pero ahí viene la correcto. responsabilidad nuestra también de no dejarnos llevar solamente por las cosas externas, sino por la forma como vive el que tenemos enfrente a nosotros, ¿no? Y lo que tú decías acá, algo muy interesante, ¿no? Quizás el texto hablaba del vino, hablaba de amor al dinero, hablaba... Eso para aquel entonces, y hoy en día también eso sigue vigente, pero también tiene mucho que ver con lo que tú decías, la concupiscencia, ¿no? Hoy en día la concupiscencia como que puede haber abierto un abanico mucho más grande. Puede estar haciendo cosas por el Señor, pero para, como tú decías, para mostrarme yo y no mostrar a Cristo. Y de por sí ya eso está evidenciando de que no estoy en lo correcto, ¿no? O no estoy siendo un maestro fiel o un portador de la palabra fiel como el Señor espera, ¿no? Porque si voy a hacer las cosas del Señor, pero para entronarme a mí mismo, esa es ahora mi concupiscencia. Quizás ya no es el vino, no es el dinero, pero puedo ser yo mismo.
y cuidarnos de eso, ¿no? Y eso va, yo creo que en todo nivel, no solamente en el tema de la enseñanza, sino en el tema del servicio al Señor, ¿no? Porque si voy a servir esperando un reconocimiento, algo está mal, ¿no? Porque este, mientras mantengamos claro que nosotros somos solamente siervos y el que debe ser entronado es Jesucristo, ese creo que debe ser siempre nuestra, por así decir, lo que debe limitar nuestra carnalidad, ¿no? Y hacernos pisar tierra siempre y mantener la mirada en el Señor, ¿no? Entonces, eso quería añadir, Amén. David. Bien, gracias. Luma o Lurna, Lurna, ¿no? ¿Cómo hago para que pueda hablar? Pastor, pastor, buenas noches. Buenas noches Buenas con noches. todos. Pastor, justamente este tema es muy, digamos, al menos yo lo comprendo, pero digamos, tengo mi familia que mi papá, mi mamá, mis hermanos que se han juntado, que se han ido a una congregación, que realmente es confuso, pero tristemente no comprenden. O sea, bueno, en nombre del Señor van a comprender, pero o sea, se han metido en tanta confusión que dicen, no, pero ellos, dice, por los frutos los conoceréis, pero ellos actúan bien, ellos obedecen a Dios, ellos hacen cosas, no los veo que hacen cosas malas, o sea, veo que tienen ayuda al prójimo, el pastor, o sea, todas las virtudes, digamos que todos los frutos, mejor dicho. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Si en la palabra de Dios hemos leído en la cual nos dice cuando Jesucristo ascendió al cielo y dijo que iba a mandar al Consolador, ¿se acuerda? La fiesta de Pentecostés. Entonces, Mm, ellos cogen de esa palabra, de ese hecho. Entonces dicen, no, pero como usted ha visto, no sé si habrá tenido la oportunidad de ver cómo hacen sus alabanzas, sus adoraciones, no sé si habrá visto en una oportunidad, ¿no? Este, pero en sí yo les digo, mamá, no es así como está pensando, como te han enseñado, porque no es así. Eso fue cuando vino por primera vez el Espíritu Santo. Fue algo sorprendente, alguien o sea, se sorprendieron todo el mundo. Incluso estaban diferentes personas de diferentes naciones, le digo así, ¿no? Cada uno habló en cada idioma para que pueda entenderla. Entonces, por eso fue llamado que fue que dijeron, no, estos están borrachos, están ebrios, o algo así, ¿no? Como dice la palabra, pero sí, Lur, pero ¿cómo es? Entonces acá debemos orar imponiendo manos para que reciban el Espíritu Santo y el pastor empieza a gritar, ven, ven, no sé qué, cada vez más alto, eleva la voz como si estuviera, como por su orden va a venir el Espíritu Santo. Entonces, hacen ese tipo de son, ¿no? Y a veces yo les explico, bueno, gracias al Señor que ya me están entendiendo un poco, ¿no? Cuando les comparto, pero es mucha confusión, porque ellos dicen, no, pero tienen los frutos del Espíritu, tienen esto, no, hacen milagros, sacan demonios en el nombre del Señor. Yo le digo, mamá, le digo, ¿qué dijo Jesús cuando aquellos hombres se acercaron? Dijeron que ellos también, hacían milagros también. ¿Qué dijo Jesús? Entonces, no todos van a ser de Dios. Entonces, cosa que es muy confuso para ellos, ¿no? Al menos yo sí lo comprendo, gracias al Señor. Y me amén. da tristeza porque digamos, hay tanta gente que necesita bastante los milagros del Señor, Ujú. pero van de una forma que no sé, no va a lo correcto. Tranquila, Sería tranquila, que eso se ocupa el Señor. Eso se ocupa el Señor. No exacto, te ¿no? preocupes tú. Amén. Bueno, Eso sí, de hecho, vamos ¿no? a seguir, vamos a Ujú. seguir. Bueno, Amén, pastor. una de las cosas, gracias por la participación. Mira, una de las cosas que tenemos que tener cuando tenemos así familias en contraposición, nuestro objetivo solo es mostrar a Jesucristo, no tratar de hacerles entender que eso está mal. Mostrémosle la persona de Cristo, cómo vivió, qué es lo que dijo, cómo se manifestó, porque si vamos a hablar en contraposición de algunos que hacen algunas cosas de acuerdo a lo que ellos pueden estar pensando, nosotros debemos entender siempre una cosa.
La palabra consolador que está referido al Espíritu Santo es paracleto, pero también abogado significa paracleto y está en referencia a Jesucristo. Por consiguiente, el Espíritu solo iba a hablar y hacernos acordar todo lo que Jesucristo había hablado. No iba a traer otras cosas más. Entonces, nosotros, como seguidores del Señor, hablemos lo que ha hablado Jesucristo, lo que está ahí, y no le añadamos más, como de repente lo pudo haber hecho Eva, ¿no? Entonces Eva dijo, sí, nos ha dicho que no comamos de este fruto y aún más, ni siquiera lo toquemos, ni lo toquemos, ¿no? Entonces, según las escrituras, no está esa parte, fue añadida. Entonces, la espiritualidad es la que lleva al hombre a buscar una de sobremanera, hacer cosas externas para, como no puede alcanzar la parte interna de la santidad, hacer las cosas externas, ¿no? Y todos en algún momento hemos pasado por ahí, pero cuando lleguemos a la humildad, cuando lleguemos al reconocimiento de que nosotros tenemos que acercarnos, aferrarnos a la persona de Cristo, para que de ella pueda fluir en nuestra vida, esa vida que Él nos las ha dado, entonces nosotros vamos a poder ir también comportándonos de acuerdo a las cosas del Señor. Y le mostraremos a los demás cómo es el vivir en el Señor, no por nuestras obras, no por nuestras virtudes, sino porque aquel que vive, vive en nosotros, y es el que nos muestra. Entonces, sigamos adelante. Estos falsos maestros, se me fue el prom, ahí está, ya llegó. Estos falsos maestros, ¿ok? Se igualan, como hemos estado hablando, entre toda la esencia de los profetas que hacían cosas malas. Estos falsos maestros también tienen esa misma concupiscencia en su corazón. Entonces, Mateo 24:24 nos enseña de que porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, y de tal manera que engañarán, si fuera posible, no dice que van a engañar, sino que si fuera posible a los escogidos. ¿Y esto qué cosa quiere decir? Que uno tiene que estar alerta de las cosas que el Señor te está mostrando. O sea, tú tienes una responsabilidad como cristiano de no comerte todas las pepas que te mandan. Tú tienes que escudriñar. Aún esto que tú estás ahorita escuchando, porque de repente te agrada o se hace un símil a lo que tú crees, tampoco. Tu deber es ir a la Biblia, apuntar o ver de nuevo el video y ver si eso está bien o está mal. Y me gustaría que tú me puedas decir por qué está mal. Ahí hay un camino por el pastor Anderson que me pueda mostrar una parte de la Biblia que me diga que eso está mal y yo lo voy a cambiar y voy a aprender. Pero si está bien, no me digas nada. Díselo al Señor y avanza. Avanza en las cosas del Señor, porque lo que Dios quiere es un hijo que esté viviendo en la libertad que Él ha otorgado por la gracia. Pero esa gracia lo que tiene que dar en nuestra vida es un ejemplo de cómo Dios hace las cosas y las quiere mostrar en tu vida, en la mía y en todos los que estamos aquí escuchando, y más aún en todos aquellos que también siguen a la persona de Cristo. Entonces, es un deber, es una obligación nosotros mantenernos en el camino que Cristo nos ha mostrado. Y eso en otras clases vamos a ir viendo cómo se lleva y cómo se hace. Y en esta de acá ya Pedro está enseñando a la iglesia a que tiene que morir a uno mismo para seguir las cosas que Dios enseña. Pero también te está poniendo alerta para que no creas que eres víctima cuando te suceden las cosas, sino que Dios está permitiendo para probar y fortalecer tu vida. Tú debes salir aquí de alguna manera un campeón en peleas, no uno que arruga, no que uno que tiene miedo, no que uno que no sabe nada de las cosas y solo va a la iglesia porque va a la iglesia pero no lee la palabra. Tú tienes que nutrirte de la palabra, la cual te va a dar el poder, el dominio, te va a dar las cosas que Dios quiere, pero no para ti, no para satisfacer tus necesidades, sino para que puedas ser un acompañante de la voluntad del Señor, que por ende buscar el reino de Dios primero y todas las cosas vendrán por añadidura. Y a veces nosotros buscamos la cola de león para buscar las añadiduras y no vamos de frente como debe ser. Entonces, Jesucristo está esperando gente que dice que le ame con todo el corazón y con toda la voluntad y con todo el alma, como está en el Antiguo Testamento, hablando en referencia al Padre. Y Él ha venido para mostrarnos eso.
que eso es lo que debemos tener en nuestro corazón. ¿Cómo nos comportamos ahora delante de la presencia de Dios? Como personas que leemos, pasamos por ahí, sabemos algunas cosas, algunos versículos, algunas cosas, sé que cómo comportarme en el grupo y todas esas cosas, y nada más eso es la vida cristiana. Hay mucho más. Es un mar. Ese mar es una fe que todavía ni siquiera le entendemos bien ni cómo manejarla. A veces nos volvemos metafísicos, nos volvemos esos que comienzan a hacer cascabeles con su mano, curanderos y un montón de cosas, con respeto de las personas que hacen eso, pero eso que hacen está mal. Y esto nosotros no debemos hacerlo. Tú debes y yo hacer en la naturaleza. ¿Por qué? A ver, otra vez, y ya se me quedaba el tiempo. Miren, y todavía estoy en primera parte del primer versículo. Vamos a ver cómo vamos a hacer. Nosotros hemos dicho que por los frutos los conoceréis, ¿ok? Pero entendamos una cosa, nosotros en lo que somos ahora como naturaleza, ahorita que nos estamos viendo, ya no somos los mismos desde antes, porque hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador y somos una nueva criatura. Entonces, la sábila del Señor, lo espiritual, hemos nacido del Espíritu, eso está dentro de nosotros y eso está fluyendo. Pero llega un momento en que no sale todo eso porque nosotros hemos hecho un atoro, a veces por nuestros pecados o por nuestra ignorancia de la palabra, hemos hecho un cordón al cordón que es el Espíritu Santo, es como el cordón umbilical entre el bebé y la madre, y le hemos hecho un nudo y no dejamos pasar la bendición por ahí. Nosotros mismos somos el problema. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el creyente? Es la humildad. Dice, aquel que se humillare, como mi pueblo, si se humillare mi pueblo por el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro, dice la palabra del Señor. Entonces, recién cuando uno está en esa humildad de corazón, el Señor va a escuchar. El Señor no escucha porque tú has recibido a Cristo y por el nombre de Cristo Él me tiene que escuchar, te estás equivocado. El Señor dice que ha venido a cumplir la palabra de Dios, la ley. Y en la ley estipula esto. Y las formas de nosotros llegar al Señor, que nos ha dado la libertad, es por medio de su nombre. Pero su nombre no es lo que tú pronuncias. Su nombre es toda su naturaleza, todo lo que Él es. Y si tú crees saber todo lo que Él es como yo pudiera creer, estamos equivocados, porque Él es más de lo que tú puedes pensar. Nosotros somos su creación, entonces no podemos llegar al origen de lo que Él es para decir, dice, sí lo entiendo. No, tenemos que partir de donde el Señor nos ha encontrado, que no quiere decir que recién nos ha conocido, sino que nosotros nos encontramos con el Señor el momento que le reconocimos a Él como Señor y Salvador, y desde ahí hemos tenido una relación nueva con Él, porque anteriormente a eso éramos igual que todos los pecadores. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Oye, ya, deja esa vida pasada. Tú has muerto en la cruz, eres un cristiano, y aprende a vivir en esa son. Pero para saber eso, tienes que conocer el manual. Dios ha establecido un manual en nuestra vida. Ese ADN que no tenemos nuevo funciona con el manual, no funciona solo. Funciona con el manual porque el espíritu nuestro se conecta con el espíritu de Dios y nos sometemos a eso y nosotros andamos. El manual es la palabra de Dios. Ese es el mensaje, ese es lo que dejó el Señor a Moisés para que el pueblo de Dios pudiera ser pueblo y el Dios. Eso es lo que tenemos que aprender a leer de tapa a tapa, podemos leer. Y es por eso que nosotros no podemos ser engañados si es que estamos en el camino del Señor. Pero si no lo estamos, si fuera posible, dice, seremos engañados. Entonces nosotros somos los que vamos a dar la posibilidad. Nada de afuera, nosotros mismos vamos a abrir la puerta. Si eres curioso y quieres meter la mano en la zarza, en ese fuego que te va a zancochar, bueno, ese es tu asunto. Pero si eres obediente al Señor y no necesitas probar para decir sí conozco, entonces obedécele por fe al Señor. Entonces, tenemos que luchar todos por eso. Sigamos. En Hechos de los Apóstoles 20:29 dice, porque yo sé que después, Pablo está hablando, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Él ya sabía lo que iba a pasar cuando iban a morir ellos, que cómo quedaba la iglesia, cómo quedaba toda la labor que había hecho. Claro, él tenía confianza en las cosas del Señor, pero iban a ocurrir las cosas. Dice que no perdonarán al ganado.
piña, pero nosotros somos el ganado. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para llevar a discípulos tras de sí. La idea siempre es la lucha del poder. No, tú te has equivocado. Bueno, todos los rebeldes van como Satanás con toda la legión de ángeles contra Dios, igual es así. Hay hombres que hacen eso para seguir la misma naturaleza que hizo Satanás cuando se rebeló contra Dios. Es la misma cuestión, ese es el ADN negativo de la vida. Pero nosotros no, pues. Nosotros estamos perseverando en la palabra. Hoy día estamos escuchando, mañana mastica, mañana te va a enseñar el pastor en el púlpito, mañana vas a recibir visitas y van a venir hermanos de otro lugar. Mastica todo lo que te estén dando. Aprende en las cosas. Afianza en las cosas del Señor. De alguna manera, la forma de madurar es no depender de todos los que estamos alrededor, sino depender necesariamente del Señor. Pero no te equivoques, que Dios ha puesto ministerios para que llegues a esa meta, pero aún no has llegado, pues. ¿Y cómo sabes que no he llegado? Entonces yo te diría, muéstrame tus discípulos. Porque si vas a llegar para comer tú solo, para ti creer que tú sabes, no has llegado, pues. Pero si lo que estás recibiendo lo compartes para poder edificar a otros, como dice Efesios, unidos por el vínculo de amor y que cada uno de nosotros pueda usar ese don que Dios nos ha dado para un crecimiento de toda la iglesia a la medida y estatura de Jesucristo, nuestro Señor, aleluya, estamos andando bien. Pero te hago acordar que nadie de nosotros va a llegar a un tope, siempre nos va a faltar, porque vamos a necesitar siempre necesitamos. Pero acuérdate que Dios utiliza a los hermanos para llenar también vacíos. Entonces, no creas que solo viene del cielo para tu cabeza o tu corazón, sino de aquel que está abajito, a tu costadito, que puede ser tímido, todo lo que quieras, pero que ha recibido del Señor una prueba que le ha ayudado a saber y conocer a Dios, que a ti te va a ayudar. Y vas a ser un todo, vas a ser una cosa completa en Jesucristo. Pero eso es paso a paso. Yo te necesito, tú me necesitas. Hoy día que estoy compartiendo con ustedes, ustedes están escuchando lo que Dios ha permitido porque necesitan escuchar. Y yo no sé qué necesitas, eso no es, no es mi asunto, pero sé que necesitas escuchar la palabra porque el Señor te va a hablar, te va a conmover, te va a dar fuerza, te va a confirmar, te va a decir, sí lo sé y yo tengo que seguir adelante. Pero el momento que tú digas, sí lo sé, ¿para qué voy a escuchar? Ya estás perdido, entonces tienes que empezar de cero. Tienes que empezar de abajo y volver a empezar y volver a empezar. Seguimos para adelante. Estos señores que ya hemos visto, y me voy a demorar un poquito porque tengo que terminar, estos señores que hemos visto van a hacer algo. Dice que van a hacer herejías destructoras y también que van a negar al Señor, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es una herejía? Ustedes ven acá, ustedes están acá, mira, este qué bonito. Este acá es el pastor Anderson, este está acá. Están ahí, miren, ve. Esto es la iglesia del Señor. En distintas partes, pero esta es la iglesia del Señor. La herejía en realidad es una mala enseñanza que te saca del camino del Señor, ¿no? Que puede ser una mala interpretación o puede ser una interpretación adrede porque tú quieres justificar un pecado que tienes y no quieres que la palabra te ponga al descubierto. Pero veamos lo que dice. ¿Qué hace? Dice, estos falsos maestros introducirán encubiertamente herejías destructoras. Entonces, ahí ven a los patas, nunca van a ser abiertos, no van a tener las agallas para pararse y confrontar la doctrina cara a cara. Siempre van a estar por atrás, ¿no? Escondiditos, hablando al oído de una persona, a otra persona, ¿no? Viendo al más débil, de repente lo detectan y comienzan a meterle en la cabeza cosas, ¿no? Para no obedecer la palabra de Dios. ¿Qué dice? El término herejía se usa para señalar una desviación doctrinal o una enseñanza errónea que contradice aquellas verdades cristianas vitales e innegociables que enseña la Biblia.
Una de estos he puesto unos ejemplos y pueden ustedes sacar más porque esto me lo he copiado de un libro que dice una cosa. Dice, la existencia de Dios, ¿tú puedes negociar eso? ¿Tú puedes decir, no, Dios no existe? No puedes negociar. Entonces, si una enseñanza te trae a eso, tú debes tener cuidado. Después, la deidad de Cristo. ¿Cristo es Dios? No, Cristo es el Hijo de Dios. Uf, entonces tienes que volver a la escuela dominical. ¿Ok? ¿Estamos? Cristo es Dios. No es el Padre, pero es Dios. Y tenemos que entender eso. ¿Está bien? Después, la salvación por fe. ¿Es por fe o por obras? No, que tienes que hacer de todas maneras, la fe tú crees, pero tienes que obrar. No, oye, hey, para, che, tranquilo. La salvación es por fe y punto. No hay añadidura ni apéndice. Lo que sale posteriormente a una vida relacionada con el Señor, por los frutos los conoceréis, ¿no dice? Pero no quiere decir que esos frutos son a razón de que van a superar la obra del Señor. Es por fe, es por creer, por confiar en Dios. Después, la realidad de la Trinidad, sí, de verdad, en la Biblia no dice la palabra Trinidad. Perfecto. ¿Tú has escuchado que en la Biblia habla el Padre? Sí. ¿Tú has escuchado que en la Biblia habla de Jesucristo? Sí. ¿Tú has escuchado que pasó en Pentecostés? Sí. ¿De quién estamos hablando? De tres personas en uno. Que tú no lo creas porque eres judío, porque eres de otro lado, está bien, ese es el respeto que tenemos. Pero para nosotros existen tres personas en una sola. Y esa una sola se llama Dios. ¿Cómo está? Arriba, abajo, al centro. Yo lo único que sé es que tienen su situación. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo no voy a poner al Padre abajo. Eso sería una locura. Existe lo que dice el Señor, que está el Padre, el Hijo está sentado, ¿a dónde? A la diestra. Pero hay algo más que dice la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios es el que tenemos nosotros. El Espíritu de Dios es el que tenemos y es el que conoce de adentro de Dios. Y también es una persona. No sé que no me voy a pelear por esas doctrinas. La autoridad única y absoluta de las Escrituras. O tú vas a ir a otro libro para que te enseñe los, que no sé, los comentarios de X, Y, Z autores. Si no me dice ellos, entonces no creo en la Biblia. ¿Así vas a pensar? No, es imposible. Que leas comentarios está bien, pero la única, la que se enseña a sí misma es la palabra de Dios. Para eso están los versículos. Y tu humildad de corazón para que Dios te pueda revelar, porque si no, no vas a aprender letra. Dice que el Espíritu es el que vivifica, es el mismo Espíritu que nos ha permitido nacer de nuevo y es el mismo Espíritu que nosotros conocemos y avanzamos. Cuando no queremos, sabemos cómo contristar al Espíritu. Cuando no queremos, porque sabemos que estamos haciendo nuestra carne. Pero cuando realmente estamos andando como el Señor quiere, estamos donde debemos estar, en los caminos del Señor, aún con pruebas. Y el mensaje del Evangelio, pues, ya hemos hablado qué cosa es el Evangelio. No es decirle a una persona, mira, Cristo murió por ti. Tiene esas palabras, pero el mensaje es la misma persona de Cristo, aunque uses esas palabras. Porque si tú le dices que Cristo murió por ti, tú no le muestras que ese Cristo vive en tu corazón, ¿de dónde lo vas a sacar para hacer el Evangelio? Y ese mismo evangelio no es para decirle en algún momento a una persona, hermano, te voy diciendo, ese mismo evangelio te acompaña día a día, bros. Entiéndelo. Ese mismo evangelio no fue solo cuando yo me convertí, ese mismo evangelio es el que me sostiene ahora en la fe. Porque es la persona de Jesucristo, es el poder que Dios usa para sostenernos a nosotros y es su Hijo. Y su Hijo ha dejado un consolador para sostenernos hasta el final del tiempo cuando Él culmine lo que dijo y va a venir pronto, que es el Espíritu Santo. Entonces yo vivo en ese evangelio.
Entonces, ese evangelio, por eso dice, es poder de Dios para salvación, porque mi salvación se sostiene todos los días y en cada momento. Entonces, vamos entendiendo así. Entonces, ¿qué pasó? Estos herejes que quieren distorsionar estas cosas, se meten a hablar con otros, que no, lo que no saben, porque ni siquiera escudriñan, no, y si lo saben bien, peor todavía es, peor todavía, porque hablar por ignorancia, pucha, que ya esté complicado, pero hablar adrede, ahí sí te cuelgo, ¿no? Entonces, en ese sentido ya es complicado, pero bueno. Entonces, sigamos. ¿Qué es lo que dice aquí? Se me escapó. Negar a Jesucristo. Miren, estos que quieren negar a Jesucristo se les llama apostasía. Dice, la apostasía es la acción y efecto de apostatar. ¿Qué cosa es apostatar? Significa abandonar o romper públicamente con la doctrina que se profesa. ¿Estamos? Entonces, tú crees en nuestro Señor Jesucristo y después te da la pataleta o alguien te ha engañado o te ha entrado el bicho y el veneno de la idolatría o el veneno del pecado y tú dices, no, Jesucristo nada que ver. Y lo pronuncias y lo enseñas y dices, no, ese es un engaño, ese es así, estás destruyendo, aunque no lo destruyes, pero estás destruyendo con tu testimonio todo lo que tú mismo has aceptado. ¿Pero qué significa esto? Como hemos dicho, una cosa es estar en Cristo, como quieras tú entenderlo, pero es dentro de, y otra cosa es estar fuera de Cristo. Y cuando uno con la boca y con todo su corazón reniega de eso, ya está fuera pues de toda la gracia, ¿no? Entonces tenemos a dos personajes, que los falsos maestros y los apóstatas, que entran a la iglesia para fastidiar la pita. Ahora, ¿qué es lo que hace que tú reniegues de Jesucristo? Cuando tú le haces más caso a la ciencia, a la arqueología, a esa metafísica y comienzas a decir, no, esto es una cosa que no es verdad, nos han engañado, que es un sustituto de cosas que ha habido en ese tiempo, y comienzas a escuchar una cantidad de tonterías que se habla, todo para embarrar las cosas del Señor. Pero el Espíritu de Dios, y si uno lo sigue, nos va a sacar de cualquier oscuridad en que nos quieran meter. ¿Ok? Bueno, llegamos al 2 y 3. No me hace caso, mi... Ya. Se quedó cuadrado. Ahí estamos. Y dice, y muchos seguirán, verso 2 y el 3, ¿ya? Ahí terminamos. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercancía de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Ok? Miren, dice que hay quienes van a seguir a estas personas. ¿Lo siguen porque han sido engañados o porque también tienen esa naturaleza de aquel que está engañando? Eso tendríamos que pensar. ¿Yo por qué sigo a alguien que me está negando la doctrina de nuestro Señor y la persona misma de nuestro Señor? Porque hay algo que está en mí, ¿no?, que se asemeja a la naturaleza de aquel que me quiere engañar. Entonces, no solo es culpable quien engaña, sino quien se deja engañar. Porque quien se deja engañar, de alguna manera ha abierto la puerta a la carnalidad y a la concupiscencia para manifestar que él hace lo que él desea y como tiene distorsionada ya la relación con el Señor, sigue herejías de enseñanzas que no corresponden. Pero primero ya se puso en el corazón. Es lo que le pasó a Eva. Ella cuando asumió que ese fruto era bueno, ya había salido de la presencia del Señor porque negó de que lo que había dicho el Señor en su vida correspondía. Pero ella dijo, ah, no,
Es bueno, ¿ah? Es bueno. O sea, su criterio ya estaba entenebrecido. Ya no había esa luz del Señor, como está en Romanos. Una vez que ellos perdieron la relación con el Señor, ¿qué cosa? Se fueron a las carnalidades y todas esas abominaciones que son para el Señor. Veamos, ¿qué habla de los seguidores? Son aquellos que dicen en Efesios 4:14, que dice que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. ¿Quiénes son los que son engañados? Los que los que son niños fluctuantes, que no están arraigados ni cimentados en la persona de Jesucristo, en sus enseñanzas, y que están buscando pues sus orejitas, cualquier otra cosa que crean que ellos mismos dicen, no, yo tengo que buscar algo espectacular, algo así, más o menos, pastor, si es del tamaño de que cuando sale Israel de Egipto y hay esas nubes y esa columna de fuego, más o menos, si eso es, ahí yo sigo. O sea que uno tiene que ser espectacular para que ellos recién comiencen a creer. No, estamos mal. Lo más verdadero y lo más valioso está en la sencillez, no en lo espectacular. David, Y las, sí, señor. a veces pensamos, porque tienes mucha razón cuando estás afirmando esto de que Au. la responsabilidad no solamente es del que enseña, sino del que sigue, porque si no fuese así, rápidamente el ser humano tiende a victimizar, ¿no? Pobrecitos, fueron engañados. Sí, Entonces, y ahí es como que me estoy escapando a toda responsabilidad, ¿no? O sea, cuando en realidad quizás es que también ahí tiene que ver la concupiscencia, ¿no? Cuando escucho algo que sintoniza con mi concupiscencia, entonces no tanto estoy cambiando, sino estoy sacando a luz algo que en lo interno ya lo venía buscando, ¿no? Y no lo estaba encontrando en Cristo, no lo estaba encontrando en la doctrina correcta, ¿no? Y es por eso que correcto. por ahí escucho algo que sintoniza con mi concupiscencia, tomo ese camino, ¿no? Entonces, no tanto es que el hombre cambia, sino que ya en su naturaleza de por sí estaba eso, ¿no? Que salió a aflorar cuando de pronto por ahí se le presentó el falso, ¿no? Pero básicamente está evidenciando lo que estaba dentro de su corazón, ¿no? No era Cristo realmente. Cuando la legión de ángeles siguieron a Lucero, a Lucifer, a Satanás, él dice que fueron engañados, dice, ¿no? Todos ellos querían lo mismo que quería Lucifer, desobedecer al Padre, desobedecer a Dios Todopoderoso. Y por eso fueron echados de ahí. O sea que en realidad acá nadie es víctima de nada. Uno toma sus decisiones. Porque uno va a ser juzgado por sus decisiones. Porque si tú fueras engañado y no tuvieras participación de ese engaño, entonces ¿de qué te juzgo? Dios sería injusto. Pero Dios es justo, eternamente justo. Entonces, no caigamos nosotros en esos engaños, porque estamos siendo probados, dice el Señor, hemos leído, para ver si nuestra fidelidad, nuestro amor hacia Él es verdadero, ¿no? Y no pura palabrería, ¿no? Disculpen lo que he dicho, pero así es el asunto. Las cosas aquí, como puedan David, tomarlas. Que, alguien sí. escribe al interno, dice, quizás explicar un poco más la palabra concupiscencia, ¿no? Como para todos, ¿no? Porque La concupiscencia. No sé, ¿tú podrías explicar? Según el diccionario, la concupiscencia es el exceso de deseo sobre una cosa. Y eso quiere decir que es la parte carnal. O sea, cuando tú, por ejemplo, tienes algún deseo que te escapa de tu control por algo que no es correcto, ese exceso es que le llamamos concupiscencia. ¿Por qué? Porque el pecado está dentro de nosotros. Entonces, nosotros cómo sometemos al pecado que hemos salido de ahí, de ser pecadores y somos justos, habla. Cuando dice Gálatas de que el espíritu y la carne, y sabemos las obras del espíritu y la carne,
se contraponen entre los dos. ¿Para qué? Para no hacer lo que tú quieres. Entonces, tu concupiscencia te va a jalar. Por decir así, vamos a poner un ejemplo sencillito nada más, para no ofender a nadie, ¿ya? Pero yo sería más directo. Y bueno, lo voy a hacer. Ok, los hombres, esos ojitos lindos que tenemos, somos muy espirituales los días de tal y de tal y tal y tal y tal, pero cuando pasa por ahí algo que nos atrae el ojo, volteamos el ojo. ¿Y qué dice nuestro Señor Jesucristo? Aquellos que han mirado para desear, ya pecaron. ¿Por qué miras tú? No, porque me agradó, porque me interesó. Mira, tú y yo hemos mirado porque dentro de nosotros hay un deseo concupiscente, pecador, en exceso, que no está dominado. Entonces, nuestros ojos, cuando sucede eso, si estamos en las cosas del Señor y sometidos, debemos mirar o de frente o hacia abajo, pero no al costado. ¿Pero qué te lleva a mirar? Tu concupiscencia, el exceso del deseo, que es lo que te jala. ¿Ok? Ahora, la concupiscencia va relacionada a la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Lujuria, ¿qué más dice? Fornicación, ¿qué más? Avaricia, ¿Qué más? Adulterio. adulterio. Mira, todo lo que tú veas negro, cochino, dice, hay un versículo en la Biblia que dice, ¿no? De que aquel que vuelve de la gracia de Dios es como aquel perro que vuelve a su vómito, dice. ¿Y el perro por qué vuelve al vómito? ¿Qué tal pregunta tan filosófica? Por los deseos que hay en el corazón nuevamente. Ya, perfecto, está muy bien. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué vuelve el perro al vómito? Porque es perro. ¿Por qué el chancho se va de nuevo al barro, donde el pata se tira ahí a hacer sus cosas? Es chancho. Porque quiere, porque es chancho. Es Por su su naturaleza. naturaleza. Es su naturaleza. Y lastimosamente Pablo ya nos había dicho en Romanos 7 que nosotros estamos luchando. Hay de nosotros que tenemos esa naturaleza. Pero bendito el Señor que ha dado la forma, pero no queremos aceptarla. Nosotros podemos chancar eso, no te digo que lo vas a desaparecer, pero lo puedes chancar, someter, cuando hacemos las cosas del Espíritu, cuando trabajamos para Dios. Y no te estoy hablando de trabajar para Dios la obra, estoy trabajando de que tú y el Señor sean uno para formar en nosotros, cada uno, la persona de Jesucristo, el carácter. Entonces, si tú eres concupiscente, lo somos todos. No te creas que estás ofendido, sino que es tu naturaleza. Pero esa está sujeta. Porque ahora tienes la naturaleza espiritual que somete a esa. ¿Y qué nos que dice el Señor en la Biblia? Ya no estés viviendo como antes vivías en los gentiles, dice. O sea, tú tienes el dominio en esa parte. Tú decidas a quién te vas a ir. Pero si tú quieres estar comiendo sancochado y chocolate a la vez, no pues. Eso se llama vivir concupiscentemente. Tú estás haciendo lo que quieres y la Biblia dice que eso no lo puedes hacer. Porque en realidad cuando tú quieres hacer lo que tú quieres, estás viviendo ya en la carne. Ni siquiera estás en los dos lados. Solo cuando tú haces las cosas del Señor, estás viviendo en el Espíritu. No hay otra forma. No hay otra forma. Bueno. ¿Para qué pregunta, pastor, por favor? Ya, sigamos. Miren, esos seguidores que tienen entonces la misma naturaleza de quienes está predicando, están haciendo algo malo, porque con su testimonio, ¿qué cosa están haciendo? Blasfemar de lo que tú crees. Y nosotros le llamamos el camino, ¿no es cierto? Es decir, si a nosotros nos ven haciendo cosas incorrectas, estamos ofendiendo todo lo que el Señor nos ha regalado. O sea, miren cuánta responsabilidad tenemos nosotros de que
No solo yo puedo sacar la bandera o hacer cosas y mandarme a ser cristiano, sino es no hacer cosas que ni mi papá, ni mi mamá, ni mi abuelo, ni mi abuela, ni mi tío, ni mi suegro, ni mi suegra, ni mi esposa, ni mi esposo, ni el vecino, ni el empleador, ni mi amigo tenga la oportunidad de señalarme. Porque esa vez que ocurra, eso se llama el látigo de Satanás, porque te van a fustigar. Y no solo a ti, a todos los que somos cristianos. Te vas a llevar de encuentro a todos los cristianos. Va a pasar, el tiempo lo hace pasar, pero queda huella. Queda huella. Así que no pises ese palito. No pises. Pero una cosa, no cambies por el miedo. Cambia tú, cambio yo y cambie todos los que nos puedan escuchar, porque estamos convencidos de que eso es verdad y esperamos en la gracia de Dios que nos ayude a sacar de nosotros esas cosas que no deben ser, que quede a la luz del Señor, que estén a sus pies. El Señor las conoce, pero la honestidad que debemos tener con Él, ser dignos de lo como nos ha llamado, es poner a sus pies todo lo que nosotros tenemos, todo lo que a Él no le agrada. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice del camino? Hechos 19, 9, 10 dice, más endureciéndose algunos, no creyendo, siempre viene esa palabra, ¿no? No cree. O sea, por eso actúa uno, porque no crees. Pues. No, pero si yo voy a la iglesia, pero no crees. No, pero si yo le predicaba a mi amigo, no, pero si tú no crees y le hablas cosas del Señor, pero tú no crees. Maldiciendo el camino delante de la multitud, peor todavía, imagínense, miren lo que pasó acá, apartándose entonces Pablo de ellos, se separó a los discípulos, disputando cada día en la escuela de un cierto, ¿quién? Tirán. Él discutía, no hizo algo de trompearse en la calle, ni hacer aspaviento de nada, sino que fue a un lugar donde se discutían las cosas. Y esto fue, ¿por cuánto? Por un espacio de 2 años. Miren el propósito del Señor. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, ¿qué cosa pasó? Oyeron la palabra del Señor. O sea, lo que se tornó malo en un momento de discusión y problema, siguiendo la voluntad del Señor por el medio del Espíritu Santo, siempre se torna a favor de Dios. No le tengamos miedo a esas cosas. Hay que estar solo alertas. ¿Qué más sigue? Y aquellos que son seguidores se convierten en esclavos, en mercancía de aquellos que han levantado su voz en contra de las cosas de Dios. Según de Corintios 2:17, porque no somos como muchos mercaderes falsos de la palabra de Dios, antes con sinceridad como Dios, como de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Ok? Pablo no se compara a esos mercaderes que son falsos y jalan gente para propio beneficio, sino que él habla de las cosas de Dios y las cosas en Cristo. O sea, está sometido a la voluntad de Cristo. Él es su Señor, Él es su Kyrios. Efesios 4:14, que ya no somos niños fluctuantes y llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean la astucia, los artificios del error. Debemos confiar en lo que Dios nos enseña en la palabra. No es tu raciocinio que va a defender la palabra de Dios. Dios no necesita ayuda en ese sentido. Es como Pedro cuando corta la oreja y el Señor dice que tú crees que yo no podría llamar a todas mis legiones para que sacuda a todos estos. Tranquilo. El Señor no necesita ayuda. Tú necesitas confiar más bien. Tú, yo, el vecino, el que está al costado, todos necesitamos confiar más en las cosas del Señor. Ahora que estoy hablando yo estoy viendo mi vida retro, ¿no? De unos meses atrás, de unos días atrás, cosas que tengo que cambiar. ¿Ok? Estamos en el mismo camino,
avanzando y adelantándonos a las cosas del Señor. Que el Señor nos bendiga. Sigue adelante. Mercancía, entonces no te hagas esclavo. No te sujetes a esa gente. Y al final, miren lo que ocurre. Sobre tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque ha pasado el tiempo y no ha pasado nada, entre comillas, ellos creen que están liberados. Pero algunos que han muerto en ese tiempo ya saben dónde van a ir. Y los que están en este tiempo que verán la presencia y la llegada de nuestro Señor Jesucristo en el tiempo que Dios determine, van a ser extraídos y van a ser eliminados nuevamente. Vamos a ver Jeremías 14, 3, 15. Miren. Y yo dije, este es una llamada de atención. Señor Jehová, he aquí que los profetas, ¿qué cosa dice? He aquí que los profetas le dicen, no veréis espada. Ellos comienzan ustedes han escuchado ahora último algunas, no voy a personalizar lo que voy a decir, pero hay muchos que están vendiendo ahora de que la iglesia va a tomar poder y que todo lo puede en Cristo, en Jesús que fortalece, ¿no? De una manera en que si tú lo maquinas mentalmente, entonces puedes tener todas las cosas y tener poderío y un montón de cosas. Están engañando a la gente en qué sentido. La palabra de Dios y nuestro Señor Jesucristo nos dice que nosotros vamos a pasar tribulación. No la gran tribulación, pero tribulación, porque vamos a estar constantemente forjados y formados. Nadie dice que tú has venido a las cosas del Señor para no tener bendiciones, sí las vas a tener, pero no en ese nivel que uno carnalmente las quiere, ¿ok? Entonces, rápidamente dice, y yo dije, Señor, dice, unos dicen, perdón, dice, no veréis espada, no va a haber problemas cuando te están diciendo, ¿no? Abre entre vosotros, sino que en el lugar os dará la paz verdadera. O sea, me estoy poniendo con la gente de ahora, ¿no? Tranquilo, recibe el Señor y todo va a ser color de rosa. Ok. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, dice, ni les mandé, ni les hablé, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño, de su corazón profetizan. De su corazón profetizan, no de lo que Dios ha enviado. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en la tierra. Y punto y coma dice, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. ¿Ok? Hemos llegado al término y estoy mirando la hora, qué bárbaro para hablar, Dios mío. Ya. Y miren, solo son 3 versículos. Pastor, que el Señor los bendiga, nos bendiga y esperemos que en la repetición y en la meditación de la palabra entendamos que necesitamos del Señor y las fuerzas también del Señor para hacer las cosas del Señor. Tú y yo no tenemos fuerza. Tú y yo solo necesitamos adherirnos, unirnos, ponernos siempre arraigados, tocados, fortalecidos en la confianza de todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Que el Señor nos bendiga. Nos vemos pronto si el Señor así lo quiere. Muchas gracias, David. Gracias por la enseñanza y